A finales de mayo de 1995, una mujer llegó al Hotel Plaza de Oslo, uno de los hoteles más elegantes de la capital noruega. El edificio se levanta frente a la estación central, en una zona donde el movimiento nunca se detiene. Trenes que llegan y se marchan durante todo el día, viajeros que cruzan la plaza con maletas, taxis que paran frente a la entrada dejando a nuevos huéspedes a cualquier hora. Para el personal del hotel, todo ese movimiento era algo completamente normal. Cada día recibían a personas de muchos países distintos, turistas que pasaban unos días en la ciudad, ejecutivos que acudían a reuniones de trabajo o viajeros que simplemente estaban de paso antes de continuar hacia otro destino. Entre todo ese flujo constante de gente, aquella mujer no parecía diferente de cualquier otra huésped. Vestía de forma sencilla pero elegante. No llamaba especialmente la atención, pero tampoco parecía perdida. Caminaba con calma, con la seguridad de alguien que sabe exactamente a dónde va. Se acercó al mostrador de recepción. Cuando el recepcionista le preguntó su nombre, respondió con tranquilidad: Jennifer Fairgate. Después tomó el formulario de registro y comenzó a rellenarlo. Escribió que venía de Bélgica y anotó una dirección en ese país. La letra era clara y firme, como si estuviera acostumbrada a completar documentos de ese tipo. Debajo añadió otro nombre. Según el formulario, viajaba acompañada por un hombre llamado Lois Fairgate. Para el personal del hotel aquello no significaba nada especial. En un lugar donde cada día se registraban decenas de huéspedes, no era raro que alguien mencionara a otra persona que todavía no había llegado o que aparecería más tarde. Así que nadie hizo preguntas. Jennifer recibió la llave de su habitación y caminó hacia los ascensores. El ascensor subió lentamente hasta una de las plantas más altas del hotel. La habitación asignada era la 2805. Desde esas ventanas se podía ver gran parte de la ciudad de Oslo, las vías del tren, los edificios del centro y el movimiento constante de coches incluso cuando caía la noche. Durante los días siguientes, su presencia pasó prácticamente desapercibida. Algunos empleados recordarían después haberla visto cruzar el vestíbulo del hotel, otros dirían haberla visto entrar o salir del ascensor. Siempre sola, siempre en silencio. Nunca parecía tener prisa. Nunca parecía esperar a nadie. El hombre que supuestamente viajaba con ella nunca apareció. Nadie lo vio llegar al hotel. Nadie lo vio subir a la habitación. Nadie volvió a escuchar su nombre. En aquel momento, nadie le dio demasiada importancia. En un hotel grande, es perfectamente posible no cruzarse con otro huésped durante días. Pero más tarde, cuando los investigadores comenzaron a reconstruir lo ocurrido, ese detalle empezó a resultar extraño. Porque cuanto más preguntaban, más claro quedaba algo inquietante. Ese hombre, simplemente, nunca había estado allí. El 3 de junio ocurrió algo que cambió completamente la historia. En el piso 28 del hotel, algunos huéspedes comenzaron a escuchar ruidos extraños en el pasillo. Eran sonidos breves y secos que al principio parecían difíciles de identificar. En un hotel siempre hay ruido. Puertas que se cierran, maletas que golpean contra las paredes, objetos que caen dentro de una habitación o pasos que resuenan en el pasillo durante la noche. Por eso, al principio nadie pensó que hubiera nada extraño. Pero uno de esos ruidos hizo que un huésped se quedara quieto durante unos segundos. Había algo en ese sonido que le resultaba inquietantemente familiar. No era el golpe de una puerta, no era el ruido de algo cayendo al suelo. Era un sonido mucho más seco, mucho más corto. Le recordaba demasiado al sonido de un disparo. Durante unos momentos el pasillo volvió al silencio. Nadie salió de su habitación. Nadie dijo nada. En un hotel lleno de desconocidos, es fácil convencerse de que cualquier ruido tiene una explicación normal. Pero aún así, la sensación de inquietud permanecía. Con el paso de los minutos, el personal del hotel decidió comprobar si todo estaba bien. Cuando se acercaron a la habitación donde se alojaba Jennifer Fairgate,
Llamaron a la puerta. No hubo respuesta. Esperaron unos segundos. Volvieron a llamar, pero desde el interior de la habitación no llegaba ningún sonido. Ni pasos, ni movimiento, ni siquiera el ruido de alguien acercándose a la puerta. El silencio era total. Después de insistir varias veces, el personal del hotel decidió abrir la habitación. Cuando finalmente la puerta se abrió, la escena que encontraron dentro era completamente inesperada. La mujer estaba sentada sobre la cama. No se movía. Su cuerpo permanecía inmóvil, ligeramente inclinado hacia un lado. Jennifer Fairgate había muerto. A su lado, sobre la cama, había una pistola. En ese primer momento todo parecía indicar que se trataba de un suicidio, pero muy pronto comenzaron a aparecer detalles que no encajaban del todo. Cuando la policía llegó al hotel y empezó a examinar la habitación, descubrió que el lugar parecía extrañamente vacío. Para alguien que supuestamente llevaba varios días alojada allí, apenas había pertenencias personales. No había maletas llenas de ropa, no había objetos personales sobre las mesas. No había nada que permitiera entender quién era realmente aquella mujer. Pero lo más extraño de todo era otra cosa. No había documentos, ningún pasaporte, ninguna tarjeta de identidad, ninguna cartera, ninguna pista que indicara su nombre real o el lugar del que venía. Todo lo que normalmente permite identificar a una persona simplemente no estaba allí. En un primer momento, los investigadores pensaron que tal vez esos objetos se encontrarían en algún lugar de la habitación, quizás dentro de una maleta, quizás guardados en algún cajón. Pero cuanto más revisaban el lugar, más evidente se hacía algo inquietante. Aquella mujer parecía haber llegado al hotel sin dejar ningún rastro de quién era. Y eso hacía que el caso tomara un giro completamente inesperado. Porque si nadie podía decir quién era esa mujer, entonces tampoco podían saber por qué estaba en ese hotel, ni qué había ocurrido realmente dentro de la habitación 2805. Y cuanto más tiempo pasaba, más preguntas comenzaban a surgir. ¿Quién era realmente Jennifer Fairgate? ¿Era ese su nombre verdadero? ¿O era solo una identidad inventada para alojarse en ese hotel durante unos pocos días? Lo que parecía un caso sencillo empezaba a transformarse lentamente en algo mucho más extraño. Un misterio que apenas estaba empezando. Los agentes comenzaron revisando la información que había dejado al registrarse en el hotel. El nombre que había escrito en el formulario era Jennifer Fairgate, y según el documento, venía de Bélgica. También había anotado una dirección y un número de teléfono. Al principio parecía una información suficiente para empezar, pero muy pronto descubrieron algo inquietante. La dirección que había escrito no existía. Cuando los investigadores intentaron localizar la calle y el número indicados en Bélgica, descubrieron que ese lugar simplemente no estaba registrado en ningún mapa ni en ningún sistema oficial. El número de teléfono tampoco pertenecía a nadie. Cuando intentaron llamar, descubrieron que ese número nunca había estado asignado a ninguna persona. Entonces, decidieron buscar el nombre, Jennifer Fairgate, pero tampoco encontraron nada. No aparecía en registros oficiales, ni en documentos administrativos, ni en bases de datos relacionadas con ciudadanos belgas. Era como si aquella identidad simplemente no existiera. Y ese descubrimiento hacía que el caso resultara todavía más extraño. Porque si ese nombre no era real, entonces aquella mujer había llegado al hotel utilizando una identidad completamente inventada. Pero ese no era el único detalle inquietante. La pistola encontrada junto al cuerpo también planteaba nuevas preguntas. Cuando los expertos examinaron el arma, descubrieron que el número de serie había sido eliminado. Ese número normalmente permite rastrear el origen de un arma y seguir su recorrido desde el fabricante hasta su propietario. Sin ese número, era prácticamente imposible saber de dónde había salido. Nadie podía saber quién la había comprado.
Nadie podía saber cómo había llegado hasta aquella habitación. El arma se convertía en un objeto imposible de rastrear. Y cuanto más analizaban la escena, más claro parecía algo. Aquella mujer había tenido mucho cuidado en evitar cualquier forma de ser identificada. No había documentos, no había dirección real, no había número de teléfono, no había ninguna pista que permitiera descubrir quién era realmente. Todo parecía preparado para que después de su muerte, nadie pudiera reconstruir su historia. Y eso hacía que surgiera una pregunta aún más inquietante. Si aquella mujer había ocultado su identidad con tanto cuidado, ¿qué estaba haciendo realmente en Oslo? Con el paso de los años, comenzaron a aparecer distintas teorías sobre lo ocurrido. Algunos investigadores creen que Jennifer Fairgate podría haber sido una espía. Durante los años 90, Europa todavía estaba marcada por el final reciente de la Guerra Fría, y ciudades como Oslo eran lugares donde se reunían diplomáticos, empresarios y representantes de distintos gobiernos. Para quienes defienden esta teoría, el hecho de que utilizara una identidad falsa y evitara dejar cualquier rastro podría encajar con alguien acostumbrado a trabajar bajo identidades inventadas. Otros creen que la explicación podría ser mucho más simple y mucho más trágica. Que Jennifer Fairgate fuera una persona que decidió desaparecer. Alguien que quiso borrar su identidad antes de quitarse la vida, asegurándose de que nadie pudiera descubrir su pasado ni localizar a su familia. Pero incluso esa explicación deja demasiadas preguntas sin respuesta. ¿De dónde venía realmente? ¿Quién era en realidad? ¿Y por qué nadie en el mundo ha podido reconocerla después de tantos años? Décadas después, la pregunta sigue siendo exactamente la misma. ¿Quién era realmente Jennifer Fairgate? Una mujer llegó a un hotel en Oslo usando un nombre que probablemente nunca fue real y murió sin que nadie en el mundo pudiera identificarla. Y hasta hoy, su identidad sigue siendo un misterio. Ahora queremos saber qué piensas tú. ¿Quién crees que era realmente Jennifer Fairgate? Déjalo en los comentarios. Y si te gustan los casos reales llenos de misterio, suscríbete a Casos Misteriosos.